Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Sara siempre había sentido que solo estaba fingiendo tener éxito. A pesar de tener una buena educación y una carrera exitosa, no podía deshacerse de la sensación de que era un fraude y que eventualmente la gente descubriría que no era tan competente como lo pensaban. Esto es lo que llamamos el síndrome del impostor. Sara siempre tuvo miedo de ser descubierta y este miedo la llevó a trabajar aún más duro. Pasaba incontables horas preparándose para diferentes proyectos en su trabajo, pero no importaba cuánto lograra, todavía se sentía como un fraude. Estaba tan consumida por sus pensamientos que comenzó a alejarse de sus amigos y familiares y dejó de disfrutar de las cosas que una vez amó. A pesar de su éxito, Sara fue impulsada por el deseo de ser amada y aceptada por quienes la rodeaban. Pensaba que al ser la mejor en su trabajo y trabajar más duro, que nadie se ganaría el amor y el respeto que tanto deseaba ella. Sara trabajó duro durante toda su vida para ser amada y aceptada, pero a pesar de sus esfuerzos, nunca se sintió completamente satisfecha. A pesar de sus éxitos y el amor y el apoyo de quienes la rodeaban, todavía luchaba contra el síndrome del impostor y sentía que constantemente se estaba demostrando a sí mismo. Sara nunca aprendió a aceptar y abrazar verdaderamente el amor que se le ofrecía. Estaba tan concentrada en tratar de ganar el amor y aceptación que nunca se dio cuenta de que estaba allí todo el tiempo. Como resultado, permaneció atrapada en sus sentimientos de insuficiencia e inseguridad. Cuando yo aprendí de este síndrome, que tiene un nombre, esta idea, el síndrome del impostor, y empecé a leer más acerca de este acontecimiento que se da en la vida de las personas, yo empecé a estudiar mucho más porque muchas veces yo me he sentido como Sara. Muchas veces me he sentido que no merezco estar a donde yo estoy, que no merezco el éxito y los privilegios de los que gozo, no importando que sea. El síndrome del impostor tiene que ver con que no importa dónde tú estés, tú siempre vas a pensar de que no debes estar donde debes estar. Y siempre piensas de que no mereces lo que tienes o a dónde llegas. Y siempre estás como Sara, pensando de que los demás están viéndote siempre. Que los demás que todos los ojos están puestos sobre ti. Siempre piensas que los demás están ahí detrás para simplemente que una vez se dan cuenta de las cosas que has hecho, te van a apuñalar detrás. Siempre estás a la defensiva. Eso se llama el síndrome de impostor, pero se ha siempre visto de diferentes maneras. Muchas veces se ve con un sentimiento de inferioridad o inseguridad personal. Y quizá tú has de estar diciendo, yo no lucho con eso. Pues qué bueno. Pero en realidad yo creo que el sentimiento de inferioridad está ligado a la incapacidad de ganarnos el amor de Dios. Todos en algún momento luchamos con esa necesidad muy dentro de nosotros y que está ligada porque no somos capaces de ganarnos el amor de Dios. Y ya sea de que seas una persona autocompasiva, porque sí hay personas que son autocompasivas y siempre andan diciendo, no, pues que yo no soy suficiente. Y siempre andan buscando la lástima de las demás personas. Hay personas que su temperamento y su personalidad está formada de esa manera. Pero algunas otras personas lo abordan o lo afrontan de diferentes maneras. Tal vez no eres de esas personas. Pero sí, por ejemplo, en algún momento alguien te ofrece una oportunidad y decimos, no, ¿y por qué yo? ¿Seré yo capaz de esto? Y empezamos a lidiar con inseguridades propias.
O cuando alguien nos dice o no queremos aprender algo nuevo y decimos, no, pues que yo no soy tan inteligente. Esto yo lo he escuchado muchas veces. Lo siguiente, y quizá tú lo has dicho o tú lo has escuchado muchas veces. No, pues es que yo alguien a quien yo aprecio mucho dice, si yo apenas yo soy una burra. Yo solo tengo tercer grado de educación, no terminé la escuela. Y decimos esas cosas que expresan algo muy profundo dentro de nosotros que lo necesitamos. Y muchas veces, o personas como yo lo veo del otro lado. Nunca me van a escuchar decir eso a mí. Pero lo vestimos y lo maquillamos de diferente manera. Aquellas personas que constantemente están queriendo sobresalir y que hay una competitividad excesiva, que quieren ganarle a los demás, pero ¿saben qué? Uno dice, no, pues es que es una persona competente, es una persona inteligente, es una persona que tiene esa energía de emprendedor. A veces estamos maquillando esa misma necesidad por querer ser aceptados por los demás. Y pensamos de que con los logros, y pensamos de que con ganar más, y pensamos de que con tener mejores trabajos, entonces podemos tener el respeto de los demás, el amor de los demás. Y todo está ligado a la necesidad profunda que tenemos de ser amados. Porque lo siguiente también es verdadero. Todos buscamos el amor de Dios porque todos lo necesitamos. Todos buscamos el amor de Dios porque todos lo necesitamos. Entonces, si cuando nosotros estamos buscando la aprobación de los demás, estamos buscando que los demás nos amen, en realidad estamos respondiendo a la necesidad más profunda que lo que deseamos más que nada y que nadie es el amor de Dios, porque no nos sentimos que no lo merecemos, porque no sentimos que somos lo suficientemente buenos para que Dios nos ame. Nunca lo pensamos de una manera directa, así, pero muy inconscientemente está ese pensamiento de que no nos lo merecemos. Y pensamos de que porque las personas se van a dar cuenta de tus malas decisiones, entonces no vas a tener amistades. Y decimos que por eso mejor no tenemos amigos y tenemos el temor de poder tener relaciones con otras personas y hacer amistades con otras personas porque tememos que esas personas no nos van a aceptar. Y no solo no nos van a aceptar, sino que nos van a juzgar. Y todo eso es por esa necesidad profunda que tenemos de ser amados. Me encanta la siguiente cita, que es de hecho de alguien que no sabemos quién lo dice, pero dice, el corazón fue hecho para ser llenado de amor. Y cuando se llena, no hay lugar para nada más. Pero cuando está vacío, duele y clama para ser llenado. Y es solo el amor de Dios lo que puede llenar el vacío en nuestros corazones, el vacío en nuestros corazones. Es ese amor, el amor de Dios, el único que puede llenar ese vacío que está en nuestro corazón. Y queremos llenar ese vacío con diferentes cosas. Queremos llenar ese vacío con logros, queremos llenar ese vacío con dinero, queremos llenar ese vacío con materialismo, queremos llenar ese vacío con relaciones, queremos llenar ese vacío con lujos, queremos llenar ese vacío con placeres. Pero ese vacío no será lleno jamás porque tiene la forma únicamente del amor de Dios. Cualquier cosa que le quieras poner en ese vacío no va a llenar completamente y no va a satisfacer completamente esa necesidad de nuestro corazón. Porque solo el amor de Dios lo puede llenar. Así de que por eso es importante lo que vamos a aprender hoy. Eso solo fue la introducción, hermano. Así que agárrense que vamos a estar hasta las 5 de la tarde.
No es cierto, no es cierto. Vamos a estudiar un pasaje que yo creo que por lo menos uno de esos versículos es digno de memorizar. Digno de memorizar. Ese pasaje se encuentra en Romanos. El apóstol Pablo le escribió a los romanos una carta que narra básicamente o explica todo lo que el Evangelio es. Y típicamente cuando una persona viene a los pies de Cristo, nosotros le decimos, o cuando alguien dice que está interesado en leer la Biblia, nosotros le decimos cuál libro sugerimos que comiencen. Por tradición decimos, comienza por el Evangelio de Juan. Es el que decimos. Y está bien porque introduce a Jesucristo como persona y como Salvador del mundo, pero comienzas con el Evangelio de Juan y quedas confundido, no pasas de los primeros 3 versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Y todo lo que fue hecho por Él. O sea, ¿qué está hablando esto del verbo? Del verbo que no es una palabra en la gramática y luego como que estaba con Dios. O sea, ¿qué está eso? O sea, es confuso. Mejor ¿sabes qué? Yo no le sugiero el libro de Juan. Le sugiero el libro de Romanos. Porque en el libro de Romanos se encuentra el Evangelio completo. Lo explica, de hecho Pablo comienza diciendo del primer capítulo al tercer capítulo, Pablo empieza a decir de que todo el mundo está bajo condenación. Personas que sean religiosas y personas no religiosas, todo el mundo está bajo condenación. Personas que conocen de Dios o personas que nunca han escuchado de Dios, todos están bajo condenación. Pero en el capítulo 4 y en el capítulo 5, Pablo empieza a explicar la solución para esa condenación que todos los humanos tienen. Y el término teológico que él explica es la justificación. La justificación significa de que cuando una persona estaba condenada, de alguna manera Dios justifica a esa persona, le da una posición de perdonada. Y en el capítulo 5 es donde estaremos leyendo. El primer versículo comienza diciendo, justificados pues por la fe. Después de haber dicho de que todo el mundo estaba condenado y cómo introduce la fe, la importancia de la fe para ser justificados, dice, es la fe entonces lo que te justificado, lo que te justifica, pero la fe en Cristo Jesús. Y luego entonces explica lo siguiente en el capítulo que estaremos leyendo. ¿Cómo es que eso sucede? Y es allí donde llegamos a la importancia del amor. Cómo el amor juega un papel muy importante en el tema de nuestra justificación, en el tema de nuestra declaración como personas perdonadas. Somos declaradamente justos, declaradamente no culpables delante de Dios a través de la fe. Y el verso 6 al 8 dice de la siguiente manera, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo describe el apóstol Pablo a las personas antes de tener una relación con Jesús? Los describe como débiles, los describe como impíos y los describe como pecadores. Débiles en el sentido de que no podemos hacer nada por nosotros. Débiles en el sentido espiritual. Pero aquí tiene la idea de una manera física. Y me hace recordar en los momentos de cuando era un atleta yo. Agotaba tanto mis músculos que me acostaba completamente en la colchoneta en los tiempos de high school, para que vean que esto estoy hablando de muchos años atrás, ¿ok? En los tiempos de la preparatoria. Entonces, yo luchaba, practicaba lucha libre, no lucha libre, pero le llaman lucha greco-romana.
con otros chicos de mi mismo grado, de mi categoría y de mi mismo peso. Pues una vez, parte de las instrucciones del entrenador era cuidarnos siempre nuestra alimentación. Y aprendí a cuidarme siempre la alimentación. Pero también los 3 días que uno se cuida antes de un torneo son los días más importantes. Y típicamente uno anda ayunando. Literalmente solo con cubitos de hielo, ni siquiera agua, sino que cubitos de hielo. Porque en aquel entonces, pesaba 130 libras. 130 libras. Y para yo ser más efectivo y tener más probabilidades de ganar, lo que hacía era bajarme al peso, porque la fuerza de una persona de 130 libras la tenía. Pero si me bajaba al peso una categoría más abajo, entonces tenía más probabilidades de ganar. Así es la lucha. Pero una vez estábamos en un torneo, yo no aguanté el hambre. Y un torneo son torneos de todo el día, o sea, es una pelea tras otra pelea. Entonces, yo no aguanté el hambre. Y hubo alguien, porque siempre hay un alguien. Siempre hay alguien que consiguió unas hamburguesas. Y entre peleas, nos pegamos una escapada. Y también nos pegamos una hartada. Pues, ¿para qué les cuento? También pegaron una barrida conmigo en aquella alfombra cuando peleé. Pero yo nunca voy a olvidar mi experiencia después de que perdí, obviamente, la pelea y estaba yo en la alfombra completamente tirado que no me podía ni siquiera mover. Mis músculos estaban agotados. No podía moverme para nada. Y entonces el entrenador, Coach Terán de Ecuador, por cierto, ¿dónde están los ecuatorianos? Dijo y nos dio una lección. Por eso es que les digo que deben de pelear siempre en ayuna. ¿Por qué? Cuando ustedes ingieren alimento, toda su sangre se va para su sistema digestivo y entonces sus músculos están completamente agotados. Cuando el apóstol Pablo dice que éramos débiles, esa es la imagen que se me viene a mi mente, de que todos nuestros músculos espirituales, por decirlo así, quedan completamente agotados y que no tienen ninguna fuerza para poder hacer algo y poder ganarnos el amor de Dios, para podernos ganar el perdón de Dios. No importa cómo patalees, no importa qué es lo que hagas, no importa las cosas que quieras hacer para ganarte el amor de Dios, no podrás hacer absolutamente nada. Y si uno dijera, no, pues yo voy a hacerle más ganas, dijera, no, Pablo completamente con ese verso, completa ese verso diciendo, éramos impíos. O sea, personas completamente alejados de la ley de Dios. Nada, tú dices que te podrías ganar el amor de Dios, pero absolutamente nada lo que hagas va a poder satisfacer ese amor. Pero luego, lo que Dios quiere que nosotros sepamos basado en ese principio es que no podemos ganarnos el amor de Dios porque no tenemos nada que ofrecerle. No podemos ganarnos el amor de Dios porque no tenemos nada que ofrecerle. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? Absolutamente nada. Y por eso es que vamos por el mundo, anhelando, necesitando ser llenos de su amor. Pero como lo intentamos hacer en nuestras propias fuerzas, nunca podemos. Y es que el verso 7 sigue diciendo, difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. O sea que va de mal en peor esta descripción. O sea de que, por ejemplo, si alguien dijera, no, pues el sacrificio de Cristo, eso es más o menos, pero yo he visto personas que se sacrifican por otras personas, así de que ese sacrificio de Cristo no es tanto. Pero lo que el apóstol Pablo dice, si esa es tu idea de que por lo menos alguien se sacrificara por alguien más, esa persona se sacrificara por alguien bueno. De hecho, hay una película de Will Smith, 7 Pounds.
7 almas parece que lo traducen en español, que comienza básicamente insultando, que él está insultando, él hace el papel de Ben, está insultando a un cieguito que trabaja en una compañía contestando teléfonos, pero le llama por teléfono simplemente para hostigarlo, para insultarlo. Y le dice, oye, ¿alguna vez sabes, como está hablando por teléfono, hace como que no supiera que era ciego, y le dice, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, ¿quiere decir que tú eres ciego? ¿Eso quiere decir que nunca has visto lo azul del mar? ¿Nunca has visto esto y esto? Oh, me imagino que hasta soltero has de estar, porque ¿quién va a querer estar contigo? Y empieza así a insultarlo al pobre cieguito. Y el cieguito simplemente se mantiene firme, respetuoso y nunca le responde de regreso. Lo que Ben o Will Smith estaba haciendo era tentándole y picándole para ver qué tan bueno era. Porque Ben se había dado la tarea de hacer actos de bondad a las personas. Va a un asilo de ancianos y pelea con la administración porque esa administración no estaba cuidando a los ancianos. Va a una persona que trabajaba en una agencia de abuso doméstico y le dice, dime a quién puedo ir a ayudar hoy. Y conoce a una mamá que estaba siendo abusada por su pareja. Y luego después Ben va y le da una casa, su casa, la casa de Ben, no una extra, sino que la casa donde Ben vivía le da enfrente de las playas de California a aquella mamá que estaba siendo abusada. Y toda la película trata de que cómo Ben está haciendo esos actos de bondad. A tal grado que al fin llegó a dar el precio más preciado. Dio su vida para darle los ojos al cieguito a quien molestaba, el corazón a una chica de quien, bueno, en este caso se había enamorado de ella, le dio un pulmón a uno de sus hermanos, le dio un pedazo de hígado a otra de las personas que trabajaba en una de las agencias. Pero Ben se dio la tarea de que todas estas personas eran personas buenas. Y durante toda la película uno dice, ¿por qué está haciendo eso? Bueno, al final dan la escena de por qué es que Ben estaba haciendo. Él había causado un accidente en el cual murió su esposa y había muerto varias vidas del otro carro con el cual chocaron. Y era la culpa que estaba llevando a Ben a sacrificarse, a hacer actos de bondad para mitigar la culpa que tenía. Pero aún así esos sacrificios lo hacía asegurándose de que las personas a quienes les ayudaría fueran personas que se lo merecían. Porque como dice el apóstol Pablo, difícilmente alguien se sacrificaría o haría cosas buenas por alguien más, pero tendría que ser alguien bueno, alguien que se lo merece. Pero luego llega al verso 8 y dice de la siguiente manera: pero Dios demuestra su amor con nosotros, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque su amor se demuestra en que Cristo murió por ti a pesar de tus decisiones. Cristo murió por ti a pesar de tu pasado. Cristo murió por ti a pesar de la vergüenza que llevas dentro de ti. Cristo murió por ti a pesar de los malos hábitos que sabes que estás dañándote a ti mismo y dañándote a las personas a tu alrededor. Cristo murió por ti a pesar de los arranques de enojo que te dan con tu pareja. Cristo murió por ti a pesar de aquello que ni siquiera
que no quisieras que nadie se diera cuenta de los secretos. Cristo murió por ti. Cristo no estuvo buscando que nosotros fuéramos buenos. Cristo murió por nosotros a pesar de que seamos pecadores. Siempre escucho a las personas cuando he evangelizado, cuando he compartido mi fe con alguien, dicen, no, es que yo quiero empezar a ir a la iglesia y empezar a hacer cambios en mi vida para luego comprometerme con Dios. Dios no espera que arregles tu vida para luego venir a Él. Dios quiere que vengas a Él para Él arreglar tu vida. Porque eso es lo que Él vino a hacer. En la muerte de Cristo, por nosotros es que se ha demostrado el verdadero amor. En la muerte de Cristo, por ti y por mí, es que se ha demostrado el verdadero amor. Lo definimos la semana pasada, pero hoy vemos cómo es que Cristo lo ha demostrado. En la muerte de Cristo. Todo comenzó con un beso. Un beso traicionero. Un beso de un traidor quien había sido su amigo. Quien había estado con él en su círculo íntimo. Quien le había, de hecho, hasta lavado los pies. Y con un beso lo entregó Judas. Y llegaron y lo arrestaron como a un criminal. Aquel que nunca había ofendido ni siquiera a nadie. Y lo llevaron delante de los líderes religiosos quienes lo cuestionaron. Quienes lo insultaron, lo menospreciaron. Y como ellos no podían hacer nada, simplemente lo mandaron delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato, al no tener nada de qué inculpar a aquel hombre, simplemente lo que hace es mandar a que lo azoten los romanos. Los romanos tenían un azote que en las puntas tenían pedazos de metales o pedazos de hueso, para que cuando el azote pegara y se envolviera en el cuerpo de la persona que estaba siendo martirizada, arrancara pedazos de carne. Pero no había una razón por qué matar a aquel hombre inocente. Entonces solo lo desnudaron, a empezarle a golpear, le arrancaron su barba y al fin Pilato se lavó sus manos porque sabía que era una vida inocente. Y de ahí Jesús empieza a arrastrar su cruz hacia el lugar en donde él iba a ser crucificado. Fue tanto el martirio que ya no podían avanzar por la cruz que era tan pesada y tuvieron que pedirle ayuda a otra persona para que llevara su cruz mientras Jesús se arrastraba hasta llegar a Gólgota. Estando allá, está la cruz y ponen el cuerpo ya moribundo de nuestro Señor y empiezan a clavar su cuerpo. Para que Jesús ahí quedara muerto. Parte de la práctica de los romanos a sacrificar era que le quebraban las rodillas para asegurarse de que la persona estuviera muerta. Pero cuando llega el soldado y se da cuenta y perfora su costado, agua cae y le baña, me imagino, y ni siquiera se mueve aquel cuerpo. Entonces se da cuenta que el cuerpo de Jesús, ya esa persona había fallecido. No era necesario ni siquiera quebrarle la rodilla, cumpliendo de hecho una profecía. Pero fue tanto el martirio de Jesús, de que Él, estando ahí crucificado por amor de nosotros, hacia nosotros, dijo que estaba hecho.
estaba completado. Se había terminado la muestra de amor para con aquellos que tendrían una relación con Él. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo que aprendiste sea de gran utilidad. Solo aplicando lo que aprendemos es como crecemos. Te animamos a que busques una iglesia en donde congregarte y también nos encantaría conectar contigo. Haz clic en la descripción de esta plataforma para contactarnos. Hasta la próxima.